Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. Él ha estado con nosotros, creo que esta es la tercera o cuarta vez que comparece ante esta mesa para hablarnos de un tema siempre sensible, siempre delicado, ¿por qué no decir peligroso? Porque también entraña pues un cuanto de peligro demasiado grande para los profesionales que se dedican a ello, pero son profesionales y ahí está. Me estoy refiriendo a don José Ángel Hernández Ponce, el secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, y hoy pues lo hemos convocado para seguir hablando del transporte porque cada día en este mundo del transporte es como el boletín oficial del Estado, cada día normativas nuevas, cada día regulaciones nuevas, a veces muchas de ellas no precisamente con el consenso de los propios afectados, pero ahí está, desgraciadamente ahí está. Don José Ángel Hernández, compañero, es un placer volverte a ver aquí en Canal 4 Televisión. El placer es mutuo. Buenas tardes. Bueno, pues entramos enseguida en materia porque estoy seguro que mucha gente está deseando oírte. Dos preguntas que no las traía yo preparadas, me las han dado aquí en los estudios. La primera es la situación actual del puerto. Hay una legislación nueva para algo nuevo y me dicen que ahora obligan a pesar los contenedores que salen de nuestro puerto hacia el exterior. ¿Esto qué es? Bueno, como bien comentas, es una de las grandes novedades del transporte de mercancía, pero no a nivel canario, sino a nivel internacional. Hay una norma que empezó a entrar en vigor el 1 de julio, es decir, que llevamos 2 semanas escasas de su entrada en vigor, que obliga a nivel mundial a que todos los contenedores con mercancías que vayan a ser embarcados en un buque, pues tienen que ser pesados y además tienen que estar pesados en una báscula con una homologación oficial y que garantice el reconocimiento de ese peso a nivel de todos los países. Como decía, esto entró en vigor a partir del 1 de julio. Las terminales de contenedores de los puertos canarios se han tenido que dotar de unas básculas especiales para poder pesar los camiones y los contenedores, y es en principio una revolución importante en el movimiento de cargas que ha venido motivada principalmente pues por un tema de seguridad y un tema de fiscalidad añadido. El de seguridad, pues para evitar que se metan más kilos de mercancía en los contenedores que lo que se declara en los documentos. Eso afecta a la seguridad de los buques. Claro. Si el capitán de un buque piensa que lleva una serie de toneladas y realmente hay muchas más, pues afecta a la estabilidad y a la operatividad del buque. Y afecta también a la seguridad del transporte por carretera. Si a un transportista le dicen que en un contenedor va a llevar 25 toneladas y resulta que luego hay 32, evidentemente el vehículo puede no estar preparado para ese sobrepeso que está oculto, que no está declarado, y se pone en peligro pues la circulación vial. Entonces hay un convenio que se llama Convenio SOLAS, que es el que obliga a que todos los contenedores que vayan a ser exportados a nivel internacional pues tengan que ser pesados. Hemos empezado, como digo, el día 1 de julio, todavía estamos dando los primeros pasos. De momento estamos teniendo menos problemas de los que a priori habíamos previsto, aunque no es menos cierto que también varias de las partes implicadas nos habíamos puesto a trabajar, a hacer los deberes con suficiente antelación para que los perjuicios sean los mínimos posibles. Claro, hay algunas curiosidades. La normativa realmente a quien obliga, a quien impone la obligación de pesar la carga son a los exportadores, no es ni al transportista, ni al señor del barco, ni el de la terminal de contenedores. Pero bueno, en este caso el sector del transporte se coordinó con las terminales de contenedores y los operadores portuarios, con algunas navieras, y como digo, empezamos a hacer las previsiones con suficiente antelación para que el día 1 de julio pues se notara lo mínimo posible. Bien es cierto que para nuestra desgracia Canarias es una región que exporta muy poco. Realmente el 95% de las cargas son de importación, las traemos desde fuera, lo que sale de aquí es lo mínimo. En el caso del puerto de la Luz podemos estar hablando a lo mejor en torno a unos 1000 y algo contenedores al mes de promedio. Claro, lo cual, bueno, en principio no tendría por qué causar perjuicios, pero estamos a la espera de que se puedan producir, por ejemplo, épocas de zafra del tomate o de exportación del plátano, donde en muy pocas semanas hay que sacar toda la mercancía. Y ahí donde vamos a tener la prueba de fuego de ver si realmente las infraestructuras que hay en los puertos canarios están dimensionadas para esa exportación. ¿Y cómo es que hasta este momento había barra libre en cuanto a los contenedores a la hora de salir al exterior? Bueno, nunca se había regulado, es la primera vez que se regula internacionalmente esto.
Es la primera vez que se obliga a que tengan que acreditarse un ticket de pesado de una báscula oficial homologada. Siempre ha existido obligación en los documentos de la persona que va a mover una carga de declarar cuánto pesa lo que está moviendo. Pero bueno, era una declaración que podía ser verdad o no tan verdad, o podía tener ciertos márgenes de error. Ahora lo que los organismos internacionales se han planteado es que no haya error, que tenga que estar acreditado ese pesaje. Es más, incluso se otorga la potestad a los capitanes de un barco o a los responsables de una naviera, si tienen dudas de que el ticket de pesado que puede llevar una carga que traiga, pues no sé, que lo haya pesado en el sur de la isla y aparezca en el puerto, si tienen dudas puedan obligar a que se haga el pesaje en la báscula oficial que está en el puerto. Me parece correcto por elemental medida de seguridad. Sí, claro. Para además, el transportista, dijiste antes algo interesante, esto quien afecta realmente es al espectador, no al transportista. Claro, pero indirectamente una obligación que tiene que cumplir el exportador, al fin y al cabo el exportador no lleva la mercancía a él, se la llevamos nosotros los transportistas, y por lo tanto en cierto sentido nos puede beneficiar por la garantía que se pueda imponer en un corto plazo de que lo que se declara en un documento es realmente el peso que se lleva. El profesional del transporte, cuando va a hacer un transporte, no firma un contrato de porte, un contrato de ese transporte, y en ese contrato figura las toneladas que lleva. Sí, eso se hace. O ahí es donde existe esa picaresca. La documentación existe siempre en todos los transportes, claro, pero el transportista no sabe porque, insisto, su cliente, sea quien sea, puede ser un exportador o quien sea su cliente, declara unos kilos y lo declara de palabra. El transportista se cree lo que le ponen ahí, no tiene manera de poder... ¿Eso le puede llevar a algún perjuicio en cuanto a sanción económica al transportista? Por llevar más kilos de más. Si hay exceso de kilos, pudiera llevar sanción para el transportista. Sí, lo que sucede es que nosotros, por ejemplo, en la Federación de Empresarios de Transporte, a lo largo de los años hemos ido pudiendo canalizar este problema de manera que si el transportista consigue demostrar que ha sido engañado por su cliente, porque el documento expedido por el cliente pone 20 toneladas y la Guardia Civil en carretera cuando pesa el camión resulta que pesa 25, está claro que el que está engañando a todos, no solo al transportista sino al resto de la sociedad, pues es la persona que ha hecho esa declaración, y las sanciones están yendo a quien está cometiendo el engaño. En estos momentos, con esta normativa portuaria, a los representantes, a los operadores del transporte, no nos preocupa tanto la mentira desde el punto de vista de la multa o no multa. Lo que nos está pareciendo más importante o más atractivo es que podamos eliminar un riesgo para la seguridad vial. Riesgo para el chofer, que piensa que lleva un peso y resulta que lleva más, y riesgo para el resto de los usuarios de la vía pública, porque un camión que lleva un exceso de peso evidentemente puede no estar preparado para frenar con ese sobrepeso. Y más frecuentemente de lo que nos pudiéramos imaginar se daban casos de diferencias de pesos en las declaraciones de las cargas. Entonces, para nosotros... ¿Cómo lo ve el transportista, el usuario, cómo lo ve? El transportista en principio lo ve bien, puede tener, insisto, estamos empezando, no llegábamos ni escasamente 2 semanas, pero a priori lo entendemos como una cosa razonablemente buena, sobre todo porque entendemos que si en el resto de los puertos del mundo se cumple esta normativa, las cargas que nos lleguen, los contenedores que aparezcan en los puertos canarios, el peso declarado será el verdadero. Es verdad que en estos primeros 12 días de puesta en marcha de esta medida todavía siguen llegando contenedores que no han sido pesados en origen, bien porque fueron incorporados al recinto portuario antes del 1 de julio y demás, pero bueno, nosotros calculamos que este mes de julio será un poco de transición y a la vuelta del verano podremos tener unas conclusiones más concretas. Muy importante, sobre todo por la seguridad del transportista, es un ser humano y la vida por encima de cualquier cosa. Otra de las cuestiones que se está planteando es, y también una pregunta que me han dejado hecha en esta casa, es las grúas que operan dentro del recinto portuario. Yo pensé al principio que son esas grúas gigantescas de la compañía, y me dicen que no, que es otra cosa. A ver, hay una novedad en el Boletín Oficial de Canarias del viernes 8 de julio, el viernes pasado, pues se publica una normativa del Gobierno de Canarias que modifica la regulación de las grúas de arrastre de vehículos, las típicas grúas que van a buscar a los coches cuando se estropean en carretera. Había una norma anterior con la que
aparentemente estaban de acuerdo la mayoría de los empresarios del sector, que imponía una serie de medidas, entre ellas les obligaba a que todas las grúas tuvieran que pintarse de un mismo color, amarillo, reflectante de seguridad, y otra serie de medidas accesorias. Esta normativa del 8 de julio lo que hace es eliminar esa obligatoriedad y dejar libre la imagen corporativa que quiera tener cada empresa de grúas. Esto tiene un trasfondo más allá de la propia seguridad o no de los operarios que trabajan con estos vehículos, porque no hay que olvidar que las grúas muchas veces el señor que la conduce tiene que bajarse del vehículo para enganchar al del cliente que está estropeado, y eso se produce pues en carreteras estrechas, con cunetas complicadas y demás, y se entendía que el que la grúa tuviera un aspecto reflectante contribuía a la seguridad pues de este gruista e incluso a veces de los clientes que están moviéndose alrededor del vehículo. Pero bueno, esta normativa la ha liberalizado, y el trasfondo comercial que puede haber detrás es que las compañías aseguradoras suelen solicitar o suelen pedir o exigir a las empresas gruistas que pinten las grúas del color y de los anagramas de la empresa aseguradora, y muchas empresas gruistas pues se ven en la obligación de tener que comprar más vehículos de los que le hace falta en realidad para el número de clientes que poseen, el número de vehículos que rescatan de las carreteras canarias, porque evidentemente el que tiene una grúa pintada de la aseguradora X no puede coger nada más que a los clientes de esa aseguradora, con lo cual tiene que tener una flota tremendamente sobredotada para las necesidades comerciales que tienen en realidad. Y bueno, con la obligatoriedad de tener las grúas pintadas de un color, este problema comercial estaba resuelto, pero ahora se ha vuelto a poner encima otra vez sobre la mesa. No es menos cierto que es un tema bastante controvertido y peliagudo, porque no hay ninguna comunidad autónoma en España que tuviera una normativa que obligara a pintar las grúas de ningún tipo de un color concreto. También es verdad que quien tiene competencias para regular cómo tienen que estar los vehículos es el Ministerio de Industria, o en todo caso la Dirección General de Tráfico, y aquí anteriormente se había regulado en una reglamentación canaria en materia de transporte. No quiero tampoco extenderme en materias técnicas porque tampoco quiero aburrir a la audiencia, pero lo cierto es que es un tema controvertido donde la supervivencia comercial de las empresas de grúas pues ahora mismo pasará por un momento complicado, y habrá que seguir tratando de ponerse de acuerdo con la administración a ver qué posible salida airosa se le da a este problema, porque es un problema de bastante calado económico en el sector. Pero luego eso de sobredimensionar una flota de grúas simplemente para contentar a una aseguradora parece, sí, pero no, parece extraño, pero claro, pero son reglas comerciales. Son reglas comerciales. Claro, también, exactamente, también sí. Es comprensible que un gran cliente en cualquier sector del transporte o el que sea pueda decir, pues si te doy todo mi volumen de trabajo, me gustaría que mi imagen comercial estuviera al servicio que presto. Es decir, que es un balance complicado de poner. De luego la lógica es aplastante. Una pregunta, don José Ángeles, que hoy me hace alguien que sospecho que está relacionado con el mundo del transporte. Yo tengo la costumbre todos los jueves en la radio anunciar quién es el invitado que voy a tener, y recibo una llamada después de haber hecho esta manifestación, por lo que sospecho que debe ser alguien relacionado con el mundo del transporte y además muy bien conocedor de lo que es el mundo del transporte. Y me decía, pregúntele usted al señor secretario, ¿qué pasa con el reparto de fondos de la Unión Europea para trenes? En este caso supongo que se referirá al tren canario, y sin embargo a nosotros, el más absoluto y total cerrazón, el más absoluto y total silencio. La pregunta en principio no la entendí, luego ya madurando un poco lo que había dicho, pues caramba, tiene cierta lógica. Sí, la pregunta es importantísima porque realmente está poniendo el dedo en la llaga en un problema fundamental para todo el transporte por carretera, no de Canarias, sino de Europa completa. Vamos a ver, por llamémosle diversas presiones de tipo económico empresarial, el lobby, el colectivo del transporte ferroviario, fabricantes de trenes y toda la industria que se mueve alrededor, es, si no uno de los más potentes que hay en Europa. Y por lo tanto tienen la capacidad de influir en las instituciones, no solo de los países europeos donde tienen fábricas y donde tienen ese tipo de industria, sino en lo que son las instituciones europeas. Y esa fortaleza, ese poder les ha llevado a que en las últimas décadas la política económica de reparto de dinero en Europa sea aproximadamente de que el 80% del dinero del transporte vaya destinado al transporte ferroviario.
mientras que solamente el 20% se repartan entre el resto de modalidades de transporte por carretera. Es decir, de cada 100 euros, 80 van al tren y 20 se reparten entre guaguas, camiones, taxis, ambulancias y todo lo que se nos ocurra que pueda ir por el resto de carreteras. Pero no es solo que el reparto económico del dinero de Europa se haga así, sino que las leyes que Europa publica obliga a que los países de Europa también hagan un reparto de los presupuestos de cada país en una proporción similar, y no hay más que acudir pues a los presupuestos, en el caso del gobierno español, del Ministerio de Fomento, y veremos que más del 75% del dinero del Ministerio de Fomento va al tren, líneas de AVE, estaciones, nuevas líneas ferroviarias, todo lo que es el negocio del tren, y solo escasamente un 25% a lo que es el transporte por carretera, sin que exista justificación de que el tren, por supuesto, no transporta ni el 80% de los viajeros ni el 80% de las mercancías. Es decir, no tiene una justificación de volumen real. Es una política que por intereses económicos vinculados con intereses políticos tiene este resultado. En el caso de Canarias esto se agudiza porque evidentemente no tenemos posibilidad, por mucho que hablemos de proyectos ferroviarios y demás, no tenemos posibilidad de incorporarnos a un sistema europeo de líneas ferroviarias. El señor que está en Sevilla, en Murcia o en Pamplona tendrá mejores o peores trenes, pero tiene una conexión con la red ferroviaria europea. En Canarias no tenemos eso. En Canarias, para salir, o salimos fuera en avión o salimos en barco, pero nunca por tren. Nunca por tren, ¿cierto? Contribuimos económicamente en la parte que nos toca con nuestros impuestos a esos dineros europeos y esos dineros españoles que van al tren, pero no tenemos luego la posibilidad de acogernos a ese tipo de servicios. Históricamente hemos tratado, y cuando digo hemos, me refiero a no solo la Federación de Empresarios de Transporte, los sucesivos gobiernos de Canarias del color que queramos y muchos colectivos, hemos tratado de conseguir de que Europa tenga un tratamiento específico con Canarias porque es una región ultraperiférica, es decir, contribuimos en este sentido, pero realmente a nivel interior el único transporte que tenemos son las guaguas, me refiero en cuanto a personas, y en el nivel de mercancías, pues los camiones. No hay otra posibilidad de mover personas y mercancías en el interior de las islas, y si queremos ir al exterior, o vas en avión o vas en barco. Por lo tanto, para nosotros el negocio ferroviario, por mucho que en Tenerife haya un tranvía, una línea, no sé qué, eso no es significativo. Y es una deuda que creemos que a nivel de movilidad existe con nuestra región, no solo de Europa, sino también del gobierno español para con Canarias. Y estamos constantemente luchando para tratar de desbloquear eso. Con el devenir de los años hemos ido mejorando un poquito las fichas financieras de Canarias, pero todavía estamos bastante lejos de lo que sería lo deseable. Aproximadamente podríamos cifrar que Canarias tiene un déficit presupuestario de fondos de transporte del exterior en torno a un 25 o un 30%. Es decir, el transporte aquí cuesta más de lo que realmente se recibe, porque el 80% de los dineros que ruedan en Europa y ruedan en España van con destino al transporte ferroviario, y si en Canarias no hay tren, pues ese dinero no tenemos acceso. No llega a Canarias. Claro, se está intentando poner en funcionamiento una serie de proyectos que a mi juicio particular, y no solo particularmente, sino el de la institución que represento, nos parece realmente una apuesta de futuro muchísimo más razonable que el tren para Canarias, no hablo para otros territorios, como puede ser el proyecto del BRT, el Bus Rapid Transit, una guagua, digamos, de alta capacidad y de tránsito rápido. En este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de guaguas municipales, está tratando de vertebrar un proyecto de esas características, donde no hace falta raíles, no hace falta infraestructura. O sea, una mega guagua de esta. Sí, es una mega guagua. Hay que tener en cuenta que una guagua ordinaria, si es una guagua normal de 12 metros, pues tiene una capacidad en torno a 50, 60 personas. Las articuladas tienen un poco más, mientras que la mega guagua podríamos estar hablando en torno a lo mejor a unos 200 pasajeros, con lo cual se podrían poner en los grandes corredores de la zona baja. Sería una guagua con 3 vagones. Claro, se podría poner en la zona de la avenida marítima. ¿Existe ya el proyecto técnico? ¿No existe ese aparato ya? Sí. De hecho, en Sudamérica hace 20 años que viene funcionando. ¿Funciona ese tipo de...? Y de una manera espectacular. Ahí está creado el aparato. Sí, hace más de 20 años que viene funcionando en muchas ciudades importantes de Sudamérica. ¿Y Las Palmas quiere incorporarla? Las Palmas está intentando desarrollar un proyecto. Ahora mismo se están en negociaciones con el Banco Europeo de Inversiones para que autorice la financiación. Por hacer un comparativo, la primera línea del tranvía de Tenerife, que se implantó ahora hace más de 10 años, pues costó unos 300 y pico millones de euros implantarlo.
el sistema completo de todas las líneas de guaguas de estas de alta capacidad no llega a 100 millones de euros. Entonces, claro, es positivo. Claro, es muy positivo, además no conlleva infraestructura fija, las guaguas pueden tener una capacidad más flexible de operar a lo largo de la ciudad, y evidentemente desde el punto de vista no solo económico sino operativo es un proyecto infinitamente más razonable para lo que es el mercado canario, no solo del punto de vista económico, porque no es solo la compra de un tranvía, de un tren o de la mega guagua, luego viene el mantenimiento que viene detrás y no tiene nada que ver mantener un tren con la guagua. Un aparato de eso de Las Palmas a Mogán, imagino. Se podría poner en un supuesto caso, perfectamente factible. Evidentemente las necesidades que tiene de infraestructuras viarias son fácilmente solventables, porque no hay que construir nada específico. Y bueno, entendemos que ese es un proyecto, pero lamentablemente ese proyecto pues no tiene encaje dentro de los presupuestos ferroviarios, porque no es un tren. No es un tren. Entonces, como digo, son dificultades que deberían quedar contemplados a nivel nacional como una especificidad de Canarias como región ultraperiférica, es uno de los pocos, solamente hay 2 grandes archipiélagos, Canarias y Baleares, y es algo que tendremos que luchar a lo largo de esta legislatura y esperamos que tenga un buen futuro, porque además tiene un efecto rebote muy importante. Todas las guaguas, digamos guaguas normales, que dejarían de operar en las líneas donde esta mega guagua, como le hemos dado en llamarla, operaría, permitiría que esas guaguas se reubicaran en el resto de líneas de la ciudad o de la isla, con lo cual el beneficio en cuanto a frecuencias y en cuanto incluso a barrios y lugares que ahora no tienen un buen servicio de transporte público, pues podría reutilizarse y mejoraría no solo esas líneas, sino el resto del sistema del transporte. ¿Hasta qué punto? Yo tuve aquí hace poco tiempo, sentado donde está a Elías Castro Feliciano, director general de transporte, y además fue compañero mío del primero yo a quinto, o sea, estudiamos juntos. Y una de las cosas que le pregunté fue... ¿qué está pasando con el intrusismo? Él dice, mira, acabo de llegar, prácticamente estoy recién aterrizado en la dirección, esta semana tengo una reunión con todas las asociaciones de transporte, creo que se iba a Tenerife, y vamos a plantear este problema. Pero al final la conclusión a la que llegué, y él me lo reconoció, dice, mira, es que el intrusismo es algo consustancial en este mundo del transporte. Y pero ¿qué hace la administración para eso? Dice, mira, queremos hacer mucho, pero no tenemos personal, es decir, no tenemos inspectores suficientes. Lo de siempre, falta de personal. Esto en el pleno siglo XXI es una respuesta, dicho con todo respeto, aceptable. A ver, yo pienso que es una realidad lo que manifestó el director general. Sí, sí. Por eso pregunto, pero para nosotros no es aceptable, evidentemente. Ahí está. Él manifiesta una realidad, pero no es aceptable. Para nosotros no es aceptable pues que las administraciones públicas hagan oídos sordos a un problema que no solo es la competencia desleal desde el punto de vista económico, de que estén haciendo un daño económico a aquellos empresarios que están legalmente constituidos y pagan sus impuestos y sus trabajadores cotizan, etcétera, etcétera, sino es que llevamos ya bastantes años detectando que esa competencia desleal afecta incluso a la seguridad vial, porque evidentemente aquella persona que se dedica a hacer transporte al margen de la ley, pues si está al margen de la ley es porque no tiene capacidad ni intención de cumplir lo que marcan las normas, entre ellas tiempos de conducción y descanso, normas de seguridad en el caso del transporte, y estamos detectando casos realmente flagrantes. Estamos intentando llevar una iniciativa adelante, digamos lo que podría ser una iniciativa piloto en el caso de Gran Canaria, que pudiera exportarse al resto de las islas, pasa que todavía no ha cuajado. Y es que la autoridad portuaria tiene una policía portuaria, una policía específica que solo opera dentro de los puertos. Partiendo de la base de que el 95% de las mercancías que llegan a las islas entran por los puertos, solo el 5% viene en avión, está claro que el movimiento de cargas y de vehículos tiene un punto neurálgico que son los muelles. Por ahí entra y sale todo. Luego circulará por el resto de la isla, pero ese es el embudo por el que entra y sale todo. Si consiguiéramos establecer ahí unos niveles de control, evidentemente podríamos atajar enormemente los índices de irregularidad o de ilegalidad. Lo que pasa es que esta policía portuaria no tiene competencia en materia de transporte, y lo que estamos intentando es que el Cabildo Insular pueda de alguna manera establecer un convenio con la autoridad portuaria. No nos olvidemos que la autoridad portuaria es el Estado, una administración que depende de Madrid, el Cabildo es insular, pues que lleguen a un convenio de colaboración por el cual
pues el Cabildo, que tiene competencia en materia de transporte, le delegue esa facultad a la policía portuaria, de modo y manera de que se puedan establecer unos controles de una manera, no ir un día a hacer una batida, sino de una manera estable, continua, y que todos los transportistas que entren y salgan de los puertos cumplan la ley, porque nuestra filosofía como federación no es eliminar del mercado a los operadores ilegales. Lo que queremos es que se reconviertan a operadores legales. Claro. Aquí no se trata de expulsar a nadie de ninguna actividad. La actividad tiene que ser de libre acceso para quien quiera ejercerla, pero ejercerla cumpliendo las reglas del juego, porque si cada uno tiene una regla de juego diferente, evidentemente el sistema no funciona. Si esto se implantara y tuviera unos resultados relativamente razonables, pudiéramos tratar de establecerlo. No acabaremos con la totalidad del intrusismo, porque evidentemente lo que haríamos sería sacarlo del recinto portuario y los intrusos tratarían, entiendo, de buscarse la vida por el resto de la isla, pero ya sería más complicado, porque como insisto, se lo pone más difícil. Se lo ponemos más difícil. Ya. Y también lo que desde luego no nos parece razonable es que ni la comunidad autónoma ni los cabildos insulares tengan inspectores suficientes para controlar simplemente que un conductor que va a bordo de una guagua o de un camión está dado de alta en la Seguridad Social. Es que yo le comenté, le dije, vamos a ver, don Elías, a mí lo que me llama la atención es que usted me está diciendo eso, pero es que lo mismo me dice si yo traigo aquí a un inspector de Hacienda. Es que no tenemos inspectores suficientes para controlar el fraude fiscal, el fraude laboral. Me lo dicen, todos me dan la misma contestación. Hombre, a estas alturas decirle eso a un televidente o a un oyente, lo primero que piensa el ciudadano canario es, entonces, ¿para qué pago impuestos? Pero el transporte tiene unas características que podrían permitir, con algo de voluntad, regularizar la situación. Vamos a ver, acabo de mencionar que el 95% de las cargas están en un sitio concreto. Sí, está localizable. Eso no se da en otra actividad. Si la inspección de trabajo o la inspección que sea quiere inspeccionar, pues se me ocurre, a los comercios de la isla o a los fontaneros, los autónomos, tendrá que perseguirlos por las calles porque no están todos en ningún sitio. Las cargas entran todas y salen por un lugar único. Y en el caso del transporte de viajeros tenemos el aeropuerto. El 95%, por no decir el 100%, pero vamos, el 95% de las personas que salen o entran de Canarias utilizan los aeropuertos. Por lo tanto, hay dos puntos neurálgicos donde se puede controlar una gran parte de la actividad. No hay ningún transportista que tenga una fácil supervivencia fuera del aeropuerto y fuera de los puertos, o sin tener relación con esta actividad. Sí. Y los puntos turísticos están perfectamente localizados, tanto para el transporte de viajeros como para el transporte de mercancías. Lo que pasa es que hasta ahora, insisto, no se ha conseguido ponerle coto a esta situación. Y esta situación además tiene un peligro muy importante, y es que el empresario transportista que cumple la ley cada día lo tiene más complicado para cumplir la ley, porque si sus clientes, que ni entienden ni tienen por qué entender, lo único que miran es el precio de los servicios, se empiezan a marchar porque hay alguien que se lo da más barato. El cliente no sabe si es que cumple la ley o no la cumple, claro. Este señor llega a un momento en que le sale más rentable convertirse en un ilegal más que no seguir dentro de la norma. Y estamos en esa línea, con lo cual hay que evitar que empecemos a traspasarla alegremente. En ese sentido, ante esta dificultad que tiene el transportista con la singularidad de Canarias, han sido muchos que por no poder ya sufragar esos gastos, pues han renunciado a seguir en esta profesión. De momento lo que se está produciendo es, o se ha producido hasta ahora... ¿Ustedes no han notado una federación? Sí, ha habido un desmantelamiento de empresas. No que se hayan pasado a la ilegalidad, no se trata de eso, pero evidentemente hay muchos empresarios que tenían 4, 5, 10 o 15 conductores y ahora conduce él con su hijo y el yerno. Exacto, supervivencia. Y sacan el dinero justo para ellos llevarse a su casa y vivir, y lo que antes daba de comer a muchas familias, pues mira, no lo puedo mantener. Entonces, por lo tanto, nos vamos a la economía de guerra, y eso es perjudicial no solo para el sector del transporte, es perjudicial pues para Canarias en general. Señores, así termina la primera parte de los profesionales de Canal 4. Les recuerdo que estamos hablando con don José Ángel Hernández Ponce, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias. Para que vean, señores, una cosa vital en nuestra sociedad, el transporte, la problemática que se esconde detrás de estos profesionales. Volvemos en unos minutos. FDS Canarias,
ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. El fútbol es ajedrez. Cada pieza cumple su función. El fútbol es talento, ingenio, disciplina, solidaridad y sentimiento. Y todo eso lo tenemos. Ninguno de nosotros es mejor que todos juntos, jugando como nos gusta, todos juntos. Solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas. Juntos somos mejores. Abónate. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Deportes de aventura, riesgo o competición. Todos los lunes a las 7 de la tarde en Canal 4 Televisión. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues Mucho Viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes, donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho Viaje, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión. From way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time, but I go. Higher powers taking a hold on me. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. Renovados saludos, señores. Volvemos en la segunda parte de Los Profesionales de Canal 4. Estamos hablando con don José Ángel Hernández Ponce, secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias. Pues, querido don José, el transporte preocupa incluso a los directores de colegios y, lógicamente, muchas veces las mejores preguntas o quizás las
que uno no se imaginaba viene de las personas que sufren la secuela del transporte, no del mal transporte, sino en todo caso de estas irregularidades. El director del Colegio Público de Arguineguín, a pesar de que están de vacaciones, es un hombre que oye mucho la radio y me llama y me dice: pregúntele usted al señor secretario lo siguiente: modelo concesional de transporte, modelo liberalizado. Y me decía, imagínese usted que la administración convoca un concurso para adjudicar el transporte de escolares a determinada empresa, pero termina ese concurso, es decir, termina esa concesión y hay que volverlo a sacar a concurso. Y el problema es que a lo mejor ya a esa empresa no le interesa esa línea porque no le es rentable, pero sí le interesa dentro de ese paquete otras líneas que sí le son rentables. La pregunta era, ¿qué es más para el profesional de transporte? ¿Qué es lo más útil? ¿El modelo concesional o el modelo liberalizado? Para empezar... Esto que me lo haga un director de colegio me puso un cuadro y dijo, madre mía. Pero la verdad es que no he comprendido bien la pregunta. Voy a tratar de responder sin tener muy claro. Modelo concesional. La administración saca concurso, yo supongo que debe ser concesión directa, no sé si es así. No, o sea, el contenido de la pregunta sé cuál es, pero que no sé exactamente hacia dónde vamos enfocado. En cualquier caso. Hablaba de que qué sería lo más útil para el usuario, un modelo controlado por la administración o un modelo liberalizado. Si se está refiriendo al transporte escolar, que sobreentiendo que es así, el modelo actual es un modelo donde todas las líneas son otorgadas por concurso público. Es decir, en Canarias hay dos grandes grupos de transporte escolar, hay aproximadamente unas 2.000 líneas que dependen de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, son las que prestan servicio a los colegios estrictamente públicos, y luego hay aproximadamente entre unas 600 o 700 líneas adicionales que son las que prestan servicio a los colegios privados o concertados. ¿Y eso es cuales, concesión directa o concurso público? Las que dependen de los colegios públicos, como puede ser este que estamos hablando, sí. Eso es un concurso público. En determinadas ocasiones la Consejería, el Gobierno de Canarias, saca un concurso donde están las líneas y cada transportista opta y, digamos, licita en ese concurso público por aquellas líneas que le resulten más atractivas o las que más le resulte interesantes. En el caso de los colegios privados y concertados no es así, porque al ser el contratante, el propio colegio, que es una entidad privada que no tiene nada que ver con la administración pública, pues no están sometidos a esto y pueden contratar a la empresa que les dé la gana. Pero recibe dinero público. El privado no, y el concertado recibe dinero, pero no para el transporte. No para el transporte. Recibe dinero para quizás lo que... viene por ahí. Claro, los colegios concertados reciben dinero para lo que es la educación en sí misma, la plaza de escolarización de cada alumno, pero no para este servicio complementario que tienen que pagar los padres de los alumnos. Entonces, por eso digo, actualmente estamos en ese sistema. A los empresarios, en principio, ese sistema les parece razonable por una cuestión. Primero, porque viene obligado por la ley de procedimiento administrativo, de contratación administrativa. La Consejería de Educación no puede contratar como le dé la gana con un dinero público un servicio que va al público. Tiene que ser en concursos donde se establecen unas condiciones que todas las empresas que participan deben cumplir, y la mejor oferta es la que se lleva las rutas concretas. Así estamos en este momento. Por eso digo que si se trata de esto, es que el gobierno no tiene posibilidad de libremente contratar a quien les parezca conveniente, lo tiene que hacer obligatoriamente a través del procedimiento por el principio de transparencia e igualdad. Claro, y porque son fondos, como digo, son fondos públicos, y por las cuantías no queda otra. Pudiera darse el caso de que en algún concurso público hubiera algún colegio, alguna ruta o algo que de repente no le interesara a ningún transportista y quedara desierta. En ese supuesto, que se ha dado en ocasiones, concretamente hace 8 años en Tenerife se quedaron 50 rutas escolares, que no es moco de pavo, donde no fue ningún transportista, porque estaban en municipios un poco complicados y nadie le resultó interesante. En ese caso, la Consejería lo que hace, sí es verdad que las contrata directamente, ya no en concurso público, porque el concurso público ha fallado, ha fracasado, las contrata directamente, y al devenir de un tiempo tratará de sacarlas de nuevo a concurso público en otras condiciones que pueda hacerlas atractivas. Lo que sí que no se ha dado nunca hasta la fecha es que haya ningún centro que se haya quedado desabastecido de transporte escolar. Eso afortunadamente nos podemos vanagloriar en nuestra comunidad autónoma. Perfectamente. Hemos hablado del tacógrafo. Yo creo que ya nuestros televidentes saben lo que es el tacógrafo y demás. Sin embargo, hoy leo una noticia que quisiera saber si esto es cierto o no,
leo de que parece ser que desde la Unión Europea se quiere suavizar un poco esa exigencia tan radical de los tiempos del tacógrafo, tiempos que al transportista le perjudica. Recuerdas que hablábamos en una de nuestras primeras entrevistas que el tacógrafo seguía funcionando siendo transportado el vehículo en un barco. O sea, tiempo de descanso cuando realmente sigue. ¿Cómo está la situación ahora? Se viene oyendo hablar principalmente en medios de comunicación, porque en los documentos oficiales que maneja la Comisión Europea y demás no hay nada, de que Europa quiere suavizar y demás. Nosotros, desde nuestra federación y las organizaciones de transportistas a nivel nacional, lo que estamos detectando no es tanto que se quiera suavizar la normativa que regula el tacógrafo, lo que está intentando Europa es facilitar su cumplimiento o facilitar el que no sea tan engorroso el cumplir esa norma. Entonces está realizando dos cosas. Por un lado, una serie de estudios normativos para ver de qué manera puede facilitar el cumplimiento, puede que alguien interprete que eso es flexibilizar, pero yo no he visto ningún documento oficial donde quite requisitos a los actuales. Lo que hace es tratar de establecer una manera más sencilla de cumplirlo y por otra parte está adoptando medidas de orden técnico para garantizarse el cumplimiento. Está entrando en vigor o en funcionamiento este año 2016 lo que se llama el tacógrafo de tercera generación. Es un nuevo modelo de tacógrafo. De hecho, ¿eso qué son? ¿Tacógrafos digitales? El digital ya lo teníamos. Ya lo tiene. Desde el año 2006, finales del 2005, principios del 2006, ya los tacógrafos obligatoriamente tenían que ser digitales, con una tarjetita, con un chip donde cada conductor está identificado personalmente y no se puede manipular ni cambiar. Pero Europa ahora, en este año 2016, lo que ha implantado es un tacógrafo, digamos, el de tercera generación, que es un digital que no solo controla todo electrónicamente, sino que además viene incorporado un sistema de GPS, con lo cual el tacógrafo sabe no solo lo que hace un conductor, cuánto tiempo conduce, cuánto descansa, sino dónde lo hace exactamente y los recorridos que tiene, con lo cual el control es infinitamente mayor. Ya no solo controlamos tiempo, sino dónde están hechos exactamente. Sería, digamos, injustificable que alguien pretenda estar con un vehículo en descanso en un sitio, en un lugar geográfico que no está permitido el descanso de camiones o de guaguas. Entonces, por eso digo que lo que está intentando es que ¿Ese sistema ha llegado a Canarias o eso está en plan experimental? No, está aprobado y se está empezando a fabricar. Llegará a Canarias cuando un transportista de lo que sea, de camiones o de guaguas, compre un vehículo y le venga instalado ya esta nueva herramienta. Como digo, lo que se está tratando por parte de Europa es que el conductor no tenga que estar escribiendo manualmente o en un teclado que empieza en Artenara y termina en el Pajar de Mogán, sino que ya lo haga automáticamente el propio aparato y además que controle los tiempos de una manera cada vez más precisa. Por eso yo he leído también lo de la flexibilización, pero ciertamente lo que estamos viendo en la práctica es tratar de facilitar, pero tendente a garantizarse el cumplimiento de la norma. O sea, que no pasa de ser una noticia periodística. Por lo que nosotros tenemos conocimiento. Por eso es que la traía a esta mesa para saber qué había de cierto. Perdón, por terminar. Ya. Lo que sí es cierto que Europa, y esto sí es verdad que se ha manifestado, ha habido algunas voces que han solicitado a las instituciones europeas que endurezcan todavía más la normativa del tacógrafo, y la comisaria Violeta Bulc, que es la que representa en este caso a la Comisión Europea en materia de transporte, se ha dicho oficialmente que no considera necesario que en estos momentos Europa deba endurecer todavía más la normativa del transporte. No nos tenemos que olvidar que la normativa europea afecta a toda Europa. Sí. Y hay países, sobre todo países del este, que son los últimos que se han incorporado a la Unión Europea, que tienen un nivel de desarrollo, digamos, 3 décadas hacia atrás de lo que pueda estar España, de lo que pueda estar Canarias. Entonces, si Europa empieza a avanzar demasiado rápido en su normativa, dejará fuera de juego a estos países. Lo que no se puede permitir es que España, Portugal, Francia estén cumpliendo, mal que bien, una normativa de tacógrafo avanzada, y estamos hablando de tacógrafo con satélite y GPS, y esta gente no sepa ni lo que es el tacógrafo. Entonces, bueno, pues Europa tiene que compaginar todas estas realidades y por lo tanto ha dicho que no ve, y es posible que alguien haya entendido que al manifestarse en que no ve conveniente o no ve necesario endurecer la normativa, alguien interprete que es que quiere flexibilizarlo, pero no, la flexibilización todavía no la hemos visto. No la han visto. Precisamente hablando de Polonia y de Rumanía, otra de las noticias que me llamaban la atención es que estos países, en Polonia y Rumanía, existen los famosos llamados megacamiones.
y que tenían o que tienen o que la Unión Europea pretende también una regulación especial para para este tipo de transporte. En Canarias podemos hablar de megacamiones. ¿Hay transportes que se pueden calificar de megacamiones teniendo en cuenta las carreteras nuestras? Podemos hablar, otra cosa que lo haya. Por eso la pregunta, yo nunca he visto ninguno, la verdad. Ya no está solo en algunos países del este, porque los megacamiones han tenido su origen o su esplendor en aquellos países que tienen, primero, una extensión, unas carreteras que permiten la circulación de vehículos de grandísimas dimensiones. Australia, por ejemplo. Y que además tienen algún tipo de industria, como puede ser la maderera, que el transporte de troncos requiera de vehículos de gran dimensión. Finlandia lo ha tenido históricamente, como nombrabas Australia, etcétera. Ya Europa ha dado luz verde a lo que se conoce como el megacamión, y no solo Europa, España a finales del año 2015 y principios del 2016 ha aprobado la reglamentación del megacamión, en el caso de España. Se habla del famoso 25-25, hay que tener en cuenta que la dimensión máxima de un conjunto articulado, es decir, de una cabeza tractor, un semirremolque, el famoso trompo, pues hasta ahora eran 16,5 metros, 16,50. Este tipo de vehículos pues puede llegar hasta en torno a los 25 metros. Y ya hay circulando en España megacamiones. En Cataluña hay megacamiones, en Madrid hay algunos, a título experimental, como bien decía, pero experimental porque la normativa ya los tiene regulados, ya los ha permitido. La experimentación está en que aquellas empresas que se han decidido a comprarla, principalmente son empresas relacionadas con la distribución de grandes supermercados, que para abaratar sus costes de distribución, pues claro, se han metido ellos mismos a invertir. ¿Y tenemos carreteras, por ejemplo, en Canarias, en Canarias sirven no, para ese tipo de transporte? No, nosotros no. Pues somos recorridos muy cortitos. No solo por los pequeños de los recorridos en cuanto al número de kilómetros, sino lo complicado de las carreteras a la hora de maniobrar. Nosotros no vemos operativo un megacamión. Increíble. Es que, vamos a ver, en el caso de Gran Canaria, por ejemplo, sería muy difícil sacar un megacamión del puerto para llevarlo solo por la avenida marítima y recto por la autopista hacia el sur, porque solamente para pasar por los túneles y demás. Bueno, hemos visto esos grandes aparatos, esas grandes mecánicas que hay para potabilizadoras, que hay que cerrar todas las calles. Pero esos son transportes especiales, que los tenemos. Eso tiene que ir con una escolta, señalizado, cortar la carretera. Turbinas gigantescas que han traído. Como decimos nosotros, es una procesión lo que sacamos. Sí, además va lentito. Claro, pero no es la filosofía. El megacamión, lo que está previsto legalmente es que sea un megacamión que no requiere ningún tipo de autorización de estas especiales y que pueda circular por las vías públicas. En el caso nuestro tenemos problemas con los camiones actuales que no entran por muchos sitios, son complicados. Pues claro, un aparato de estos a priori no le vemos viabilidad. Una noticia que pudiera ser sexista: yo he visto mujeres trabajando en guaguas y la verdad que lo hacen muy bien, en guaguas escolares, pero la Comisión Europea quiere que más mujeres trabajen en el transporte. Esta es una noticia reciente. Dice: la Comisión Europea quiere que más mujeres trabajen en el transporte. Mi pregunta es, de la misma manera que acabo de manifestar que he visto muchísimas mujeres trabajando en guagua y fundamentalmente en el transporte escolar, y son buenísimas conduciendo, ¿hay mujeres trabajando en transportes pesados, en camiones de mercancía? No. Y digo no porque no haya ninguna. No. Porque no existe una presencia estamos hablando al aquí volante. De Canarias, Sí, no. Y porque la audiencia no entiende, no hay una presencia de mujeres ni siquiera muy pequeñas, reseñables, al volante. Mujeres que trabajan en el sector del transporte de mercancías hay muchísimas, y incluso con cargos de directivos, pero están en puestos de administración, de oficina, de otra serie de funcionalidades. Entonces, en ese sentido sí podríamos hablar de integración de la mujer. Hay muchísimas, bueno, de hecho, es raro que no haya mujeres en empresas de transporte de mercancía y de logística, y como digo, en muchísimos casos son directoras de las empresas y tienen las máximas responsabilidades. Si nos ceñimos estrictamente a lo que es el trabajo de conducir, es verdad que en el transporte de viajeros sí hay mujeres, sobre todo en el transporte discrecional y en el transporte escolar hay muchísimas. De hecho, hay algunas empresas en Gran Canaria donde el 60 o el 70% de sus plantillas son mujeres, conductoras, acompañantes escolares y de todo. Pero en el transporte de mercancías, lo que se refiere a bordo de los vehículos, es una rara avis. Hay poquísimas. Nos gustaría que hubiera más. Llamaría la atención, la verdad. Sí, quizás por eso, porque nunca la hemos visto. Pero no solo por llamar la atención, sino porque realmente las condiciones de trabajo estas de antaño, de que el transporte de los camiones es una cosa como era muy dura cosa. Bueno, sigue siendo dura,
pero no está fuera del alcance de ninguna mujer, con lo cual para nosotros sería fantástico que se decidieran a incorporarse a esta actividad, pero no hay ningún tipo ni de cerrazón por parte de las empresas ni nada, simplemente es algo que hay en la sociedad, que ha surgido de manera espontánea, donde en las guaguas hay muchas mujeres conduciendo y trabajando, y en el sector de mercancía hay muchas mujeres en otras facetas, pero no conduciendo. Otra de quizás de las patas en las que se mueve la problemática del transporte en Canarias, yo creo que lógicamente no solamente en Canarias, sino en toda España, es la famosa ITV. ¿Cómo está actualmente la problemática de la ITV? Porque la última vez que estuviste aquí hablabas sobre la necesidad de adaptar unos dispositivos para poder saber qué peso llevaba, o ir guaguas cargadas, o ir transporte pesado. La pregunta la hago porque parece ser que en el año 2018 las ITV van a controlar la electrónica de los vehículos. Y la verdad, hoy en día los transportes, los camiones estos que están llegando de última generación traen una electrónica increíble. ¿Cuál es la problemática actual? Bueno, las ITV están sufriendo, o el sistema de ITV en España y en Canarias en particular, está sufriendo unos cambios importantísimos. A nuestro juicio creemos que para bien, en muy poco espacio de tiempo. ¿Por qué? Hemos pasado hace, como decía, año y medio escasamente, 2 años, donde teníamos unas dificultades bárbaras. Para hacer una prueba de frenado con un vehículo cargado, querían que el vehículo fuera cargado. Bueno, la guagua que llevamos personas, era ridículo. El camión de la basura no sé si habría que llevarlo cargado, porque las ITVs que existían en aquel momento, donde el sistema de ITV era unas concesiones administrativas en exclusividad y que nadie más podía montar una ITV, se negaban a hacer los controles de otra forma que no fuera donde el dueño del vehículo llevara el vehículo cargado para hacer las pruebas, lo cual era inviable. Una vez que se abre el mercado y hoy día puede montar una ITV quien quiera montar una ITV donde sea, simplemente tiene que estar autorizada, ya no hay exclusividades de nada. Monta un taller que cumple la normativa de industria y se da de alta como ITV, y de hecho hemos visto cómo están proliferando como hongos ITVs por todos lados. Hemos pasado de ITVs que trabajaban pues de lunes a viernes con una serie de rigideces, ahora trabajan de lunes a domingo, abren todos los días de la semana, es libre y se pelean por los clientes. Ahora los transportistas todos los días reciben cartas de las empresas de ITV para que por favor vayan allí a pasar las revisiones. Bueno, pues esto ha facilitado el que esas dificultades peregrinas que teníamos hace escasamente 18 meses ya no se den en el sector, pero sí es verdad que la normativa de industria cada vez está queriendo controlar la realidad no solo de los vehículos de transporte, sino de todos los vehículos. Ya se anotan el kilometraje que tiene cada vehículo para ver cuánto ha caminado de verdad entre una revisión y la siguiente, a efecto de poder testar el desgaste que pueda tener ciertos elementos de seguridad de los vehículos que pasan las revisiones. Y además, como bien decías, los vehículos cada vez traen más electrónica, y en esa electrónica pues los vehículos llevan una especie de gran hermano, van grabando todo lo que le pasa al vehículo, los excesos de revoluciones, excesos de velocidad, cualquier tipo de incidencia técnica que le pueda haber sucedido está grabado. De hecho, cuando alguien lleva su vehículo particular a un concesionario, lo que hacen hoy día es enchufarle un ordenador al motor y el motor le dice al ordenador lo que hay. El mecánico no tiene que estar mirando nada. Y lo que se pretende por parte de esta normativa es que los técnicos de la ITV puedan tener acceso a esa verdadera información y evitar, por ejemplo, algún caso que se ha visto de pirateo en el número de kilómetros que ha caminado un vehículo, etcétera, etcétera, pues para tener una información lo más fidedigna posible de que lo que se está revisando corresponde a la realidad de ese vehículo. A nosotros lo único que nos preocupa en estas novedades son 2 cosas. Primero, que no conlleve ningún extra coste para el empresario de transporte, y segundo, que no ponga en peligro la vida mecánica a la hora de hacerle cualquier tipo de manipulación incorrectamente realizado a un motor, pues la reparación puede ser ciertamente cuantiosa. Pero bueno, insisto, son controles que cada vez se están perfeccionando más y que nosotros entendemos que van en favor de la seguridad, no solo seguridad vial, sino incluso seguridad administrativa, que se compre un camión de segunda mano y el camión diga que tiene 90.000 kilómetros, que de verdad sean 90.000 kilómetros, no 900.000. Exactamente. Y en ese sentido, pues a priori nos parece bien. Por eso, enganchándolo con un tema que hemos hablado anteriormente en el programa, no veo la flexibilización de Europa. Lo que estoy viendo es facilitar, pero tendente a cada vez que haya un mayor control. Bueno, es positivo. Vamos a terminar con una pregunta. Ley de transporte. ¿Para cuándo una ley de transporte en Canarias?
Porque hemos hablado de la mesa de transporte, hemos hablado del famoso libro blanco y al final tenemos que terminar con una ley, queramos o no. Según las noticias que tenemos y que hemos visto en algún medio de alguna nota oficial, la semana pasada, hace 10 días, la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias ha entregado un preborrador a los consejerías de transporte de los cabildos insulares para que vayan haciendo su estudio y sugerencias técnicas de cara a que en esta legislatura pueda surgir una nueva ley de transporte de Canarias. Nosotros no hemos tenido acceso a ese documento porque el planning o el plan de actuaciones que tiene el Gobierno de Canarias es primero reunirse con los cabildos, pulir ese documento desde el punto de vista técnico de la administración pública y en una fase posterior hacérselo llegar, en este caso a la Federación de Transporte y a los empresarios del sectores del taxi, del transporte de mercancías, etcétera, y que podamos manifestarnos al respecto, con lo cual lo único que puedo decir es que ya hay un documento y que en esta legislatura tendrá que verse. Ahora, fechas las desconozco. Es imposible. Cuando se está gestando una ley o una normativa de este tipo, es muy dilatada en el tiempo. El compromiso de la consejera y del Gobierno de Canarias es de tener una nueva ley en esta legislatura. La idea era, dentro del primer año y medio, tener el borrador para poder recibir alegaciones, porque luego la otra mitad de la legislatura la gastarán en el procedimiento parlamentario de aprobación, de enmiendas, etcétera, etcétera. Con lo cual, escasamente en los 4 años de legislatura es el tiempo mínimo imprescindible para poder sacar la ley y corriendito, sin detenernos. Entonces, bueno, insisto, el Gobierno acaba de presentar a los cabildos, esperamos que a la vuelta del verano podamos tener acceso al resto de los involucrados en el sector del transporte y ya a lo mejor, pues eso, por cierto, en el último trimestre del año podríamos tener alguna opinión al respecto. ¿Ha aumentado o ha disminuido la siniestralidad en el mundo del transporte? Por los datos que maneja la Federación. Nosotros no hemos visto grandes variaciones en la siniestralidad. Siempre hemos defendido que o tenemos muchísima suerte, o nuestros conductores son unos fenómenos, o Dios vive en Canarias, pero a lo mejor es una acumulación de todo. Lo cierto es que no tenemos accidentes. Si tuviéramos accidentes, estaríamos todos los días en los periódicos. Claro. Alguna vez hay accidentes que tienen consecuencias materiales, un choque de un camión o de una guagua con no sé quién, que se chocan y tal. A nosotros lo que nos preocupa son cuando tienen consecuencias personales. Primero porque las personas pueden ser nuestros clientes o nuestros vecinos o nuestros compañeros que viven en las propias empresas, y además porque eso tiene una repercusión al exterior de cara a la seguridad. Pero no hemos detectado que haya grandes fluctuaciones en cuanto a la siniestralidad. Sí es verdad que hemos detectado un incremento de siniestralidad, pero no que lo hayamos detectado nosotros, sino que se detecta en las estadísticas oficiales de los propios departamentos de tráfico, en los vehículos ligeros, en los furgoncitos. Pero, yo me estoy centrando aquí, en nuestra isla de Gran Canaria. Sí, en nuestra isla de Gran Canaria. En el transporte ligero, los furgoncitos, porque es el tipo de modelo de vehículo utilizado por los operadores ilegales. Aquella persona que se queda en el paro, que no sabe qué hacer en su vida, que no sé qué, y se compra un furgoncito y bueno, pues me dedico a hacer transportes de lo que sea, de mudanza, de las compras del supermercado y le quito el viaje al taxista o de lo que se le ocurra. Y evidentemente, al haber una proliferación de ese tipo de vehículo ligero, es donde se está produciendo mayor incremento de siniestralidad. ¿Eso lo dicen las estadísticas de tráfico? Sí, de hecho, ha habido en el 2015 y en el 2016, ha habido una campaña en cada uno de esos ejercicios de la DGT oficial a nivel nacional, específicamente para controlar la siniestralidad de los vehículos ligeros. O sea que en realidad todo se centra en vehículos ligeros, los grandes transportes, o sea, los grandes aparatos, los grandes camiones, prácticamente... Tenemos una siniestralidad prácticamente despreciable. ¿Qué número de profesionales mueve actualmente el transporte regional en Canarias? Hombre, podemos estar hablando de que tenemos en el total de la región, hay cerca de 6.000 guaguas. 6.000 guaguas. Tenemos una proporción de vehículos según el territorio muy importante y en torno a unos 27.000 camiones. Puede parecer una barbaridad, y de hecho lo es. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cuestión. El empresario que tiene un camión o una guagua en Gran Canaria solo puede operar en Gran Canaria. Alguien dirá, no, usted lo mete en un barco. Sí, pero mire, yo no puedo salir por la mañana de Las Palmas como el que sale de Sevilla, va a Córdoba y vuelve, y por la tarde va a Cádiz y vuelve. Eso no es posible. Por lo tanto, la empresa que quiere tener una actividad estable, no que vaya un día a ser un viejito, sino estable, de moverse por la región,
si es de guaguas, tiene que comprar guaguas para Gran Canaria, guaguas para Lanzarote, guaguas para Fuerteventura y guaguas para cada sitio donde se quiere instalar, y talleres y personal y de todo, con lo cual dificulta el tema. Es imposible. Y claro, por eso tenemos 6.000 guaguas y tenemos 27.000 camiones, y en proporción a esto, pues tenemos personal de talleres, personal administrativo, conductores y demás. Es decir, que somos un sector ciertamente importante. No hay que olvidar que los últimos estudios económicos nos sitúan aproximadamente en torno a un 5% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, lo cual no es despreciable. No es despreciable. Don José Ángel Hernández Ponce, querido compañero y amigo, ha sido un placer tenerlo nuevamente en esta casa e ilustrarnos sobre nuevas dudas, sobre todo de nuestros oyentes, que son muy interesantes. Sí, sí. La verdad. Señores, así terminan los profesionales de Canal 4. Que sean felices, muy buenas noches y hasta la próxima ocasión.